Bienvenidos quienes se siguen integrando a esta sala de Zoom y también quienes nos miran ya en la retransmisión. Recuerden que nos vamos a estar conectando en vivo a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, y a las 9 de la noche en la retransmisión que se lleva a través de nuestro canal de YouTube. Toda la información se comparte ahí en el grupo en el cual ustedes se inscribieron para el taller. Tanto los enlaces de las sesiones en Zoom, los recordatorios de que ya faltan 30 minutos para iniciar, de que ya estamos en vivo y también el enlace de la retransmisión. Hoy es la primera sesión para quienes perdón, durante la tarde de ayer y el día de hoy a esta clase. Hoy estamos teniendo la primera sesión, son 3 días de clase. Vamos a estar finalizando el día jueves, así que pues bienvenidos todas las personas que ya están aquí con nosotros. Les comentaba que toda la información la mandamos a los grupos. No hacemos llamadas directas, no mandamos mensajes de manera directa. Tengan mucho cuidado, toda nuestra información la manejamos dentro de los grupos. Son grupos cerrados, solamente los administradores pueden enviar la información. También si ustedes al finalizar el taller y se siguen quedando en el grupo, ahí les va a estar llegando la información de los próximos talleres que están por iniciar. Y también la información la mandamos en nuestras redes sociales, no llamadas directas, no mensajes directos. Tengan mucho cuidado porque hay gente malintencionada que entra a estos grupos solamente para estar haciendo algún tipo de estafa. Es la manera en que pues, nosotros tratamos de advertirles de esta manera, cerrando también la comunicación, por decirlo de alguna manera. Si ustedes tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas, inscribirse en algún otro taller, en algún otro diplomado, que quieren que les compartamos el enlace del catálogo de talleres del mes, mándenos mensaje directo, ahí en los administradores de los grupos nos van a encontrar. Me encuentran a mí como Ceci León, coordinadora administrativa, y con mucho gusto yo les voy compartiendo la información que ustedes necesiten porque los grupos están cerrados. ¿Sí? Para las personas que han estado preguntando referente a la constancia, les recuerdo, sobre todo para los que nos miran de primera vez, el taller es completamente gratuito. Son 3 clases, las cuales pueden ser que ustedes la vean en vivo o la vean en retransmisión. El taller completo es gratuito, no tiene ningún costo en esos 2 horarios. Ustedes pueden entrar o asistir. La constancia es opcional para aquellas personas que lo requieren, lo necesiten. Recuerden que la constancia es un documento que está avalando que ustedes han tomado este taller y también les va a estar llegando material o el material del taller. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas, ¿sale? Les va a estar llegando las grabaciones de las sesiones de manera permanente, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y archivos adicionales relacionados al tema. Aquí en la diapositiva ustedes logran ver el ejemplo de una de las constancias, más o menos cómo les llega. Ahí está porque luego también piden más o menos cómo es. Aquí se ve un poquito más grande. Así es la constancia que les llega, ¿sale? 270 pesos mexicanos. Ahora, ¿cuándo pueden hacer el pago de la constancia? Ahorita que finalice la clase, les voy a compartir en el grupo la información de manera detallada que incluye los pasos a seguir y las opciones de pago, tanto para los que son de México como para los que están fuera de México. Pueden hacer la solicitud de su constancia desde el momento que les estamos compartiendo la información. Pueden hacerlo finalizando el taller y hay una fecha límite. En este caso, la fecha límite para adquirir su constancia va a ser el día martes 24 de junio. Martes 24 de junio es la fecha límite para aquellas personas que vayan a adquirir la constancia del taller con un valor de 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. ¿Sale? Recuerden que si queda alguna duda con los administradores de los grupos, con mucho gusto les vamos a ir atendiendo. Y pues bueno, vamos ya a ingresar a lo que es la clase. Les recuerdo, vamos a estar 3 días. La clase tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados una vez que inicia la clase. Si hay alguna actividad con la maestra, se activa el chat, se activa el micrófono, si hay alguna interacción.
Al finalizar la sesión, se vuelve a activar el chat para un breve espacio de preguntas, también de comentarios, para que, pues bueno, no quede, quede más comprensible la clase. Traten de que sus preguntas sean relacionadas al taller, relacionadas al tema. Yo sé que muchas veces aprovechamos estos espacios y sobre todo al profesional que tenemos enfrente para hacerle toda clase de preguntas, pero la maestra les va a compartir su información porque ella también da, y aquí les vamos a dar un poquito de lo que ella hace, sus consultas de manera privada y en línea. La maestra Mónica Marcela Vargas Guerrero es licenciada en Educación Especial, especialista en Neuropsicología Escolar por parte del Politécnico Gran Colombiano. Estudió en Neuropsicología del Desarrollo en ICE España. Experiencia en terapia de neuroaprendizaje individualizada a niños y niñas con dificultades del aprendizaje y discapacidad. Fortalecimiento de la red de apoyo enfocado en un modelo inclusivo y alternativo. Creadora de neuropedagogía UKI, precisamente así la encuentran en redes sociales. Neuropedagogía UKI en Facebook, en Instagram, así la van a encontrar. Terapias alternativas y sensoriales. Ella ahí sube contenido y también el trabajo el cual realiza. Especialista en procesos de lectura y escritura en niños y personas con discapacidad desde un modelo neuropsicológico. Voy a dejar de compartir para que ya podamos iniciar con esta primera clase. Listo, Masa, le acabo de dar el coanfitrión para que podamos iniciar. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Dime que me escuchas bien. ¿Sí? Sí, ¿Perfecto? claro, y se ve bien. Listo, perfecto, Listo. genial. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la comprensión del empezar el día de hoy. Ni más ni menos, situación con los hijos que toca llevarlos al servicio médico. Pero bueno, aquí estamos ya pasando los momentos caóticos. Bueno, qué rico acompañarlos hoy con este taller de neurociencias. La verdad es que hablar del cerebro para mí es súper apasionante, me encanta hablar del cerebro. Y qué más que hablar del cerebro para educar. Entonces, hoy quiero realmente acompañarlos desde este momento a que ustedes tengan otra perspectiva del cerebro para entender nuevos modelos de educación, para entender nuevas estructuras, para entender de que cuando hacemos el enfoque neuropsicológico, pues realmente podemos hacer un enfoque diferente y un enfoque diverso. Entonces, bueno, les voy a presentar ya la presentación que hace Ceci, me encanta la presentación. Ay, perdón, este no es. Listo, ahora sí. Ah, perdón, yo pongo acá esto y listo, y nos fue. Entonces, nuestro taller Neurociencias aplicadas al aprendizaje y desarrollo cognitivo. Vamos a hacer primero como un abordaje de la parte ya neurofisiológica, pues no va a ser tan fisio y no va a entrar en muchos detalles, porque quiero que ustedes aprendan lo necesario para poder hacer el abordaje cognitivo posteriormente y el abordaje con el aprendizaje. Entonces sí va a haber una parte muy técnica, pero también va a haber una parte relacionada con directamente con el desarrollo y el aprendizaje. Ya como me presentaron, mi nombre es Mónica Marcela Vargas Guerrero, soy especialista en neuropsicología escolar, mi profesión es licenciada en educación especial, he trabajado con niños con diferentes retrasos en el neurodesarrollo, y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Neuropedagogía UKI, así tal cual lo pueden encontrar. Ahí pues a veces subo contenido, no soy como tan amante de ir subiendo cositas, pero pues a veces sí lo hago, a veces hago recomendaciones. Bueno, ahí se pueden de pronto quedar un ratico observando lo que ya hemos hecho. De pronto ya hayan personas que ya hayan tomado taller conmigo. Entonces, les reitero la bien llegada a este espacio también. En Facebook me encuentran como Centro Neuropedagógico UKI, así seguidito también. Y bueno, entonces aquí ya para iniciar. Como siempre digo en los talleres o en los diplomados, estoy en un espacio donde vivo muy cerca al aeropuerto, a veces se escucha pasar el avión, mi vecina tiene tres perritos pincher, a veces por allá se escuchan,
Entonces, si usted escucha eso, le ofrezco desde ya disculpas y omita esa información y concéntrese en lo que yo estoy diciendo. Porque sí me pasa a veces de que estoy en taller o en clase y por allá, guau. Entonces, le agradezco la comprensión también de este tema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver para el primer día? Vamos a ver un poquito de fundamentos del neurodesarrollo y del aprendizaje. Vamos a ver un poco de neuroplasticidad, el cerebro en constante cambio, arquitectura cerebral básica para el aprendizaje y el impacto de las emociones en el aprendizaje. Es como la base neurocientífica del aprendizaje. Ya para mañana vamos a ver memoria, atención y funciones ejecutivas, entonces desentrañando la memoria infantil, el enfoque y concentración, neurociencia de la atención, las funciones ejecutivas, que son los directores del aprendizaje. Y ya para el tercer día vamos a ver unas estrategias prácticas y de aplicación, entonces vamos a mirar diseño de ambientes de aprendizaje cerebro amigables, abordaje neuroeducativo, preguntas y respuestas y casos prácticos. Obviamente en cada clase vamos a tener preguntas y respuestas al final de la sesión. Yo intento ser muy didáctica en las sesiones, intento que usted no se canse tanto de pronto de la teoría, aunque la teoría es importante en este caso porque vamos a hablar de neurociencia y la neurociencia pues tiene conceptos bastante técnicos. Entonces le va a pedir paciencia con los nombres de las partes del cerebro, pues aquí personas que son psicólogos clínicos o a veces también hay personas expertas, entonces qué rico encontrarnos desde este lugar. Le voy a pedir un favor y es que si usted quiere mañana hacer parte de una actividad didáctica que tengo planteada para mañana, es que traiga plastilina porque vamos a hacer un cerebro para que ustedes entiendan un poco más lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar mañana. Entonces vamos a hacer un cerebro. Si usted quiere mañana traer plastilina para poder hacer esta actividad, pues sería muy agradable y así podemos entender como otras funciones desde los modelos más manuales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, neuroplasticidad, el cerebro en constante cambio. ¿Por qué voy a empezar con neuroplasticidad? Porque a pesar de que hace parte de unos procesos que la gente cree que solamente es en los niños, obviamente el cerebro de un niño pues está mucho más abierto y mucho más predispuesto al cambio, es decir, la masa cerebral de un niño es mucho más moldeable, como la plastilina blandita, la masa del adulto no es tan moldeable, pero es moldeable de igual forma. O sea, no es que quiere decir que si somos adultos no tenemos neuroplasticidad, no, en cada momento tenemos neuroplasticidad, la idea es generar cambios, a medida que usted genera cambios, usted hace procesos de conexiones cerebrales que hacen que haya neuroplasticidad. Pero voy a empezar por aquí, ¿por qué? Porque resulta y pasa que la neuroplasticidad es un proceso muy importante para el aprendizaje. Entonces, la neuroplasticidad le va a permitir a los niños o jóvenes que asuman todos los retos cognitivos que significa pues estar en ciertos grados, que significa cumplir con ciertas actividades. Entonces, me encantaría empezar por acá y quiero enseñarles desde este lugar. Entonces, ¿qué función cumple nuestro cerebro? Nuestro cerebro resulta y pasa que es el órgano más complejo que existe en nuestro cuerpo. Todo es una red, absolutamente todos nuestros órganos están conectados, absolutamente todos por fibras, por músculos, por nervios, por todo. O sea, hay una conexión muy importante de por sí. En nuestro cuerpo hay un músculo muy pequeñito que se llama la fascia, que recubre mucho, o sea, recubre casi que todo nuestro cuerpo. Y eso permite ciertas conexiones. Pero el cerebro, pues obviamente por tener un cerebro, una parte central y una parte ejecutiva, es el que da como todas las funciones de control a los órganos, al cuerpo, a los movimientos, o sea, es el encargado del centro control, o sea, es el centro de control.
Es decir, es como la torre de control cuando están los aviones llegando y que quién va de primeras y quién va de segundas y quién sale y quién llega y quién va de primeras, que para dónde va el viento, que eso. El cerebro es torre de control. Y el que se encarga de procesar la información y enviar las respuestas. Él se encarga de eso. Entonces, recibe una información, el cerebro la lleva en milésimas de segundo, el cuerpo recibe la información, es decir, yo me pellizco aquí, el cuerpo simplemente manda por medio de los nervios la información al cerebro, eso es muy rápido, y el cerebro lo que hace es que envía una respuesta a eso. Entonces, si yo tengo un pellizco, pues lo que yo hago es retirar la mano, obviamente. Hay personas que tienen una sensibilidad muy alta y tienen pellizcos y toleran y toleran y toleran y toleran hasta que ya sienten que ya en serio ya está, ahí sí quitan la mano. Como hay otros que como que medio lo tocan y ya hacen un retiro de mano. Esto pues obviamente pasa en muchos niños eh, con altas sensibilidades, como en niños con autismo, entonces bueno, pues ya varían los niveles de respuesta y los niveles de capacidad que yo tengo también de tolerancia. Esto pasa también como cuando uno se está quemando, en el que está cocinando, entonces uno siente el quemón y uno enseguida retira la mano. Estos son respuestas supremamente inmediatas, o sea, aquí no es que cuánto tiempo se demoró en que el cerebro llegue la información, la convierta, entienda que es un estímulo peligroso y ahí sí yo retiro la mano. Mientras uno hace todo ese proceso, uno se quema. El cerebro es tan rápido que recibe toda esa información en milésimas de segundo y envía la respuesta, porque hace que también proteja la vida. Eso hace que estemos también seguros de alguna u otra forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué controla nuestro querido cerebro? Yo bajo. Entonces, controla la respiración, controla las funciones vitales iniciales, la respiración, entonces mantener el ritmo de la inhalación, la frecuencia cardíaca, controla los latidos de nuestro corazón. El cerebro se encarga también de la tensión arterial, regula la presión de la sangre en nuestras venas y arterias, se encarga también de trabajar en nuestra temperatura corporal, entonces saber si estamos muy calentitos o muy fríos, se encarga de la digestión y la deglución, entonces asegurar alimentos que se procesen correctamente, se encarga del sueño, vigilia y regular nuestros ciclos de descanso. ¿Y por qué yo le coloco esta información cuando es algo del aprendizaje? Pues, ¿qué pasa si encontramos unos niños? Ahora, obviamente, una parte es lo que hace el cerebro con la parte del control, de controlar todas esas funciones. Pero esto nos permite entender otras cosas. ¿Qué pasa con los niños que tienen respiración bucal? Entonces, que no duermen bien, que roncan demasiado. Entonces, el cerebro le deja de llegar oxígeno y lo que hace es que el niño va a empezar a tener unas funciones cognitivas totalmente diferentes a las que un niño que respira por la nariz. Entonces, esto, digamos que todo está entrelazado. Obviamente frecuencia cardíaca, pues si hay un niño que tiene una taquicardia o algo así, pues es un niño que no va a poder estar tranquilamente en un espacio. Estos dos, digestión y deglución. Actualmente, los hábitos alimenticios, digamos que han cambiado mucho. En los niños, bueno, hay familias que se encargan de hacer como un buen cuidado de los alimentos, del cuidado de no consumir alimentos ultraprocesados, pero digamos que si al cuerpo le colocamos alimentos que no le van bien, pues este tema de la digestión y la deglución se va a poner también más complejo y va a afectar directamente el segundo cerebro, que es el estómago, toda la parte intestinal y todos los intestinos se considera el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque él es el que también manda información para que podamos entender también muchas cosas importantes como desde las emociones. Nuestro segundo cerebro, que es el estómago, también se encarga de trabajar con que haya un acorde nivel de probióticos, de muchas cosas importantes que en los niños es necesario. Entonces, eh, si es un niño que está haciendo mala deglución, es decir, conozco niños que muerden así
hacen este movimiento, no mastican, sino hacen esto y tragan. Y se ha comprobado que su estómago se ve supremamente afectado, su hígado, y afecta directamente en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un niño que a veces permanece como muy siempre con su estómago dolorido, siempre em, con malestares estomacales, o hay niños que presentan diarreas. Entonces, digamos que dependiendo de todo eso, también afecta directamente el aprendizaje. Entonces, no es solamente aprendizaje, y obviamente también hablamos de lo cognitivo, pero como todo esto es una red, no podemos entrar a definir de que solamente el cerebro es la parte cognitiva y punto. No, es tan completo el sistema que lo que hacemos es que todo se vaya en un orden de equilibrio. El sueño y vigilia, entonces resulta y pasa que los niños que no duermen tranquilamente, pues tampoco tienen una buena reparación de sueño, y tampoco obviamente van a entender, van a perder ciertos niveles de memoria. Cuando no hay sueño acorde, los niveles de memoria se ven supremamente afectados. Entonces, si usted quiere mejorar la parte de su memoria, hay que dormir un poco más y hay que empezar a respetar esas rutinas del sueño. Es decir, como en la película Intensamente, cuando en Intensamente Riley eh, duerme, que todo su cerebro empieza a trabajar. Esa es una forma de recuperar, que llevan los recuerdos a largo plazo, todo esto. Por eso es importante dormir. No solamente es un tema de que, es que dicen que dormir 8 horas, en los niños debe ser hasta 12 horas, dependiendo de la edad de los niños. En los adultos, de a 8 horas, en las mujeres adultas de a 10 horas. Entonces, digamos que esto varía un montón también en el aprendizaje también especialmente aquí de los niños. Entonces, ¿qué otra cosa controla también el cerebro? Controla el procesamiento de la información sensorial. Entonces, desde la vista, lo que nos permite ver, reconocer rostros, objetos e interpretar imágenes. Aquí obviamente la vista es como es como el primer sentido, son los sentidos, pero aquí cada sentido tiene la percepción, y la percepción es lo que podemos interpretar. O sea, la percepción de la vista, la percepción visual, la percepción del oído, la percepción auditiva. Entonces, digamos que cada uno pues tiene su forma de integrar los sentidos. Entonces el cerebro lo que hace es que te dice, ah, ok, tú estás viendo muy bien, listo. Entonces vamos a llevar esta información al área correspondiente. En el caso de la vista es al lado occipital, es decir, aquí en la parte de atrás. Si usted quiere tocarse aquí como en el huequito que hay en medio de esos dos huesitos, más arriba, sube, sube, ahí está la parte occipital. Igual ahorita les voy a mostrar los lóbulos. Eh, y cada área pues corresponde también a una parte del cerebro. Todo está supremamente conectado. El oído está aquí con el lóbulo temporal, el tacto está con el lóbulo parietal que está aquí arriba, y el olfato y el gusto también están aquí un poco con el parietal, y un poco también con sistemas un poco más internos ¿qué? De nuestro cerebro. Bueno, entonces el cerebro se encarga de realizar toda la comprensión de la información. Tenemos el tacto, que sentimos texturas, temperaturas, dolor. Tenemos olfato para distinguir sabores y olores. En los niños esto es muy importante, porque puede pasar de que de pronto en su clase usted tenga niños que tienen dificultades en la percepción de visual de la vista. Y no es que tenga una falla a nivel físico en el ojo. La falla está un poco más en esta interpretación de las imágenes, o en esta comprensión del concepto. Entonces, cuando no comprendemos bien el concepto, ahí es donde encontramos fallas. Realmente niños con dislexia, niños con disgrafias, tienen muchas fallas aquí en esta parte de la vista, o los niños con dislexia tienen muchas fallas aquí en la percepción auditiva, porque son niños que tienen problemas en su conciencia fonológica, y bueno, varias cositas más. Contacto, usualmente se ve más difícil en niños con autismo, el olfato y el gusto. Hay niños usualmente, aunque se ven aún más cada vez, niños con selectividad alimenticia. Entonces, ¿qué es la selectividad alimenticia? Que los niños solo se alimentan con un solo producto. Entonces,
les cuesta comer frutas, les cuesta comer verduras. Entonces, el cerebro lo que se encarga es un poco como de, representa peligro, esa verdura representa peligro, para el niño esa verdura representa peligro, no nos la podemos comer y no entra literalmente los niños con selectividad en alimentos, no entran todos los productos, hay que saber hacer la introducción de nuevos ingredientes o de nuevos alimentos para que podamos entender toda la información sensorial. Entonces, aquí el cerebro se encarga de comprender toda esta información sensorial. También se encarga el cerebro de realizar el movimiento y la coordinación. En la parte también de atrás, ahí abajito de nuestro lóbulo occipital, que está aquí atrás, tenemos ahí abajito algo que se llama el bulbo raquídeo, y ahorita más exactamente los voy a mostrar un poquito, y el bulbo raquídeo que se encarga em, de controlar los movimientos voluntarios, mantener el equilibrio de la postura y coordinar movimientos complejos. El equilibrio también lo define, ay, perdón, el equilibrio también lo define mm, el sistema vestibular que está en el oído. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces el cerebro también se encarga entonces desde caminar y correr hasta escribir y hablar, o sea, de movimientos tan globales hasta movimientos muy finos. Mantener equilibrio y postura, entonces nos permite mantenernos de pie y realizar actividades sin caernos y coordinar movimientos complejos como pues con tocar un instrumento musical o practicar un deporte. Entonces, obviamente hay muchas cosas aquí en los movimientos complejos que requieren práctica, pero que son necesarias. ¿Por qué se debe utilizar esto en el aprendizaje? Resulta y pasa que hay niños que tienen dificultades muy específicas aquí en caminar, en correr. Son niños que a veces se tropiezan con muchos objetos, son niños torpes, como que tienen muchos moretones en sus piernitas y se nota porque se tropiezan con absolutamente todo. Ahí hay ya inicialmente una falla. O sea, ahí ya tenemos que decir, wow, esto no es normal y usualmente estos niños que son torpes a nivel global también son muy de una forma como muy que se pierden mucho al escribir, de que no encuentran las soluciones fáciles, de que requieren que uno les diga varias veces la misma instrucción, los niveles de atención a veces también disminuyen. Entonces, toda esta parte de movimiento y coordinación es importante tenerla en cuenta para, para el aprendizaje. Un niño que tiene dificultades aquí, lo más seguro es que pueda tener dificultades en la parte de estudio. Hay niños que por su contexto, porque en algún taller me decían, ven, pero de tal niño tiene dificultades, pero no en el colegio súper bien, en los estudios excelentes. Y entonces yo preguntaba, decía, ¿cómo es la mamá del niño? Dije, muy exigente. Entonces le dije, no, es que ese niño le tocó rígido con su familia y con su familia supremamente siendo exigente y no le dieron tiempo a eso. O sea, a él le tocó a las buenas y a las malas y puede pasar, pero que no se desarrollaron ciertos elementos de la práctica deportiva o de la práctica del movimiento, de la práctica corporal, que son indispensables para el aprendizaje. Tenemos también unas funciones cognitivas superiores, perdón que se las ponga así tal cual, aproveche y tome una foto, em, porque son necesarias. Entonces, las funciones cognitivas superiores son funciones que se encargan de realizar un mayor aprendizaje. Con esto yo digo, el niño va a poder aprender mucho mejor. Y si hay alguna que falla, pues simplemente hay que ponerle atención. Entonces, pensamiento y razonamiento entonces nos permite analizar y comprender y resolver problemas. Esto no requiere como tal una edad específica. Digamos, eh, ¿qué es lo que requiere? Que para su edad el niño pues cumpla como el checklist de su edad. Es decir, el pensamiento y razonamiento de un niño o una niña de 2 años, que es resolver problemas, pues no va a ser el mismo de un niño de 6 7 años, porque va a ser diferentes problemas. Es decir, el problema que es del niño de 2 años, pues para el de 6 va a ser muy fácil, pero no deja de ser importante para cada edad. Entonces,
aquí en el pensamiento y razonamiento hay que tener en cuenta que cada acto tiene como unos hitos importantes del desarrollo. Por eso también hablamos desde el neurodesarrollo, que ahorita más tarde vamos a entender un poco más desde el neurodesarrollo, que es lenguaje, que es la capacidad de hablar, escribir y comprender lo que otros dicen, leer y escribirlo y comprender. Entonces, desde el lenguaje, ¿qué estamos notando? Que ahora hay muchos niños que no se les entiende lo que hablan, de que hablan muy enredado, de que les cuesta un montón decir también lo que piensan, de que escribir más difícil aún. Y claro, estamos en este momento en un mundo donde estamos supremamente llenos de información, llenos de imágenes, de pantalla, todo se nos ha vuelto más fácil. Entonces, hablar ha pasado ya a una forma mm, como un segundo plano. Si nosotros ponemos la pantalla primero antes de hablar, pues lo más seguro es que el niño va a tener dificultades en el habla. La pantalla, el video, eh, no debe estar tan presente en la vida de los niños porque en serio genera dificultades gravísimas del aprendizaje, dificultades gravísimas. Conozco varias consultas que me han hecho de temas de que los papás dicen, no entendíamos, no le dimos importancia a que el niño pues jugara videojuegos, y actualmente un niño con TDAH y antes hiperactivo, ahora inatento. Entonces, estamos tan apresurados a veces del corre-corre diario que es más fácil poner la pantalla. Y sí, yo lo admito, yo también lo he hecho, solo que hay que saber establecer los límites de esa pantalla. Otra función cognitiva es la memoria, es la que se encarga de almacenar y recuperar información. Aquí se trabajan los recuerdos a corto y largo plazo. La memoria se trabaja pues desde el sueño y ahorita más adelante vamos a ver dónde está, o sea, de dónde se origina como tal los procesos de la memoria para que entendamos de que pues la memoria, si no hay procesos de memoria acordes, los niños olvidan la información así, o sea, aquí se la repitas lo olvidan. Entonces, la memoria, aquí la queremos, yo la quiero en este momento y te las voy a decir de una vez, la quiero ligar a la parte emocional. Si la emoción es positiva, el recuerdo se mantiene. Si la emoción es negativa, el recuerdo también se mantiene, pero se mantiene con miedo y ahí cambia también la estructura cerebral. Entonces, adelante lo vamos a ver un poco como esa relación entre memoria y emoción, porque es muy interesante. En el aprendizaje, entonces, pues adquirir nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de la vida, esta función cognitiva, digamos que mm, es más una habilidad general del cerebro, el aprendizaje de cualquier área, de cualquier concepto, de cualquier situación, ¿ok? Pero sí lo que se ha visto es que en el aprendizaje hay muchos niños que se están quedando acá, o sea, que se están quedando en que no recuerdan bien las situaciones, en que tienen problemas para asumir los cambios que vienen, tienen muchas dificultades para entender los nuevos conceptos, tienen como más dificultades ahora. Ahora se ven las dificultades así, o sea, como que problemas de aprendizaje, dislexia, disgrafia, déficit de atención. Entonces hay que saber cómo abordarlos para poder entender. La atención, que es la capacidad de enfocarse en estímulos relevantes e ignorar las distracciones. Entonces, cada vez más observamos niños con déficit de atención, por inactividad, por TDA, o sea, por hiperactividad y por inatentos. Que no, obviamente que antes también lo sabía, claro, antes también había niños con inatención. Solo lo que pasa es que pues se han visto más casos porque claro, es más fácil que tener al niño concentrado, entonces la pantalla lo que hace es que genera unos estímulos que dan mucho beneficio al cerebro, entonces cada vez que uno mira la pantalla, el cerebro se pone muy feliz, y cada vez que la pantalla se va, pues ya el cerebro no está feliz. Entonces lo que hace es que el cerebro se pone triste y hace que la atención disminuya.
Entonces, las personas que hacen videos son tan inteligentes, las personas que hacen contenido o las personas que hacen todos los programas para que uno consuma, saben que la atención puede estar en 3 segundos y si no, uno va corriendo, sube, sube. O para los niños, hacen como unos fotomovimientos, es decir, una imagen dura 3 segundos, vamos a otra imagen, 3 segundos, vamos a otra imagen, 3 segundos, otra imagen, 3 segundos. Cuando antes era de más o menos 10 segundos, una imagen 10 segundos, se analizaba, se entendía. Entonces, todo esto hace que la atención disminuya. Cuando presentamos muchas imágenes, hace que la atención disminuya. Por eso es que la pantalla no es lo ideal. Ahora, hay niños obviamente que no se les han dado muchas pantallas, pero igual tienen dificultades en la atención. Hay que empezar a hacer un trabajo de estimulación a ver en qué momento se puede recuperar esta atención. Y obviamente también tenemos unas funciones cognitivas. Las funciones cognitivas pues se encargan pues de la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la autorregulación, el control de impulsos. Y pues estos son importantísimos para las metas y para llegar como a ese objetivo. Entonces, obviamente en los niños pequeños no se trabajan algunas, en niños más grandecitos ya se establecen otras, pero sí es importante entender que estas son de las más difíciles de desarrollar, es decir, el cerebro ejecutivo se demora un montón de desarrollar. O sea, seremos bien grandes y hasta ahora estamos desarrollando. Le ponemos más de 30, más de 40, dependiendo de si somos mujeres o son hombres. Entonces, y también el cerebro se encarga de la parte emocional y del comportamiento. Entonces, él ayuda en la regulación emocional, entonces a procesar y expresar sentimientos como alegría, tristeza, miedo, enojo. Trabaja la personalidad, como las características, que eso que nos hacen únicos, que nos hacen tal yo. Trabaja la toma de decisiones, este toma de decisiones también está ligado a la parte frontal, que es las funciones ejecutivas de las que hablábamos ahorita. Elegir entre diferentes opciones, a menudo influenciadas por nuestras emociones y experiencias. Y aquí un proceso de conciencia que es percibirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Este proceso de conciencia también trabaja mucho de la mano de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas especializadas también en entender la empatía, entonces en cómo yo comprendo situaciones del otro. Entonces las neuronas espejo se encargan de entender de que me da muy triste, o sea, se me da muy mal ver la situación de una señora en el colegio, eh, que su hija estuvo 10 minutos desaparecida. A mí personalmente es una situación que me pegó muy duro. Mm, Puede ser que para otros no sea esa situación, para otros puede ser, no sé, ver a una persona de edad intentando ganarse la vida, algo como eso, son experiencias que nos dan empatía y hace que sintamos un poco más de comprensión con otras personas. Esto también lo llevamos un poco más a la conciencia. ¿Y por qué es importante este tema en la educación? Pues resulta y pasa que muchas veces en las aulas estamos encontrando, o en las terapias, porque puede pasar, niños con depresión, niños con personalidades, con bipolaridad, y todo esto viene desde acá, desde esta parte de regulación. Entonces, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que también ya la vamos a hablar, y ella se encarga un poco más de esta parte de las emociones. Usualmente las personas que tienen la amígdala muy pequeñita, pues son personas que no tienen así como un flujo emocional así muy lávido, ¿no? Sino más bien son serias, secas y no se comprometen. Y por el contrario, las que tienen la amígdala muy grandecita, ay, pues ya son de esos que dicen, uy, pero es que lloras por todo. Bueno, es un poquito como desde la empatía y desde los momentos de cada persona y desde su situación. Entonces, bueno. Eh, Todo esto para llevarlo que a nuestras áreas cerebrales, estos son nuestros lóbulos, entonces tenemos el lóbulo frontal. Aquí están las funciones ejecutivas que yo les decía que se demoraban un poco más en desarrollarse. Este es uno de los últimos partes del cerebro en que se desarrolla, que se demora mucho más. Aquí está
el control inhibitorio, es decir, esa capacidad que yo tengo para controlar los estímulos que no debo coger o que no debo comer o que no debo hacer. O sea, este control de no debo, esto me lo da aquí. Cuando usted de pronto es muy adicto, tal vez estoy, no sé, asumiendo que usted sea adicto a la Coca-Cola o que sea adicto a algo y que usted no lo controla, bueno, es este cerebro diciéndole, no, no, yo tengo el control, no tú, algo como así. Entonces, no hay unas estructuras adecuadas diciéndonos, no, es que mira, esta parte no te permite a ti aceptar de que tienes que parar, que esto hay que ponerle alto. Eso no es tan fácil, por eso es uno de los últimos que se nos desarrolla. Aquí está la planificación, aquí está también el trabajo de la atención, está muy conectado también a la toma de decisiones. Tenemos también un lóbulo parietal, que este sí se encarga un poco más de la parte del movimiento también, con este de aquí abajo, ese es el que yo les decía que es el bulbo raquídeo, mentiras, ay, lo olvidé, espérenme, este se llama el cerebelo, este es el cerebelo. El cerebelo se encarga también de la parte del movimiento. ¿Listo? Entonces, esta parte parietal se encarga también de las sensaciones, del tacto, y este cerebelo se encarga también del movimiento. Tenemos el lóbulo temporal, que se encarga mucho más del lenguaje, se encarga mucho más de la parte auditiva y bueno, pues del lenguaje comprensivo, el lenguaje también de la producción. Y tenemos el lóbulo occipital, que se encarga ya de la parte visual, que se encarga ya de los procesos. También, este digamos que tiene también una consecuencia aquí con la parte parietal del movimiento, entonces hay conexiones muy profundas de obviamente control visual y motor, ahí es necesario. Entonces, tienen partes conectadas entre ellos para poder hacer un correcto abordaje de todos los estímulos visuales que llegan. Aparte de este cerebrito, digamos que este es como nuestro cerebro externo, tenemos nuestro cerebro interno y en nuestros cerebros internos tenemos el sistema límbico que parece un puñito así como cerrado, eso es como así, puñito, y resulta y pasa que bueno, acá tenemos el tálamo, tenemos la amígdala, el hipocampo que está acá, el hipotálamo también que está acá, y el tálamo que está, que son estos dos. Lo que pasa es que aquí están en dos cortes. Y bueno, esto se encarga un poco de controlar emociones y comportamientos. Entonces, lo que yo les decía, la amígdala, que es esta chiquitita, se los voy a ampliar un poco más. Acá está, esta chiquitita. Esta amígdala a veces puede ser más grande o más pequeña, dependiendo del trastorno que esté generando. Entonces, hay personas que no sienten empatía con respecto a nada o a todo. O sea, no les interesa la empatía, la amígdala es chiquitita. O gente con mucha empatía, pues la amígdala es un poquito más grande. Y tenemos también la parte insular, que también está muy escondida en nuestro cerebro. Esta parte insular se encarga de cebo, antojos y adicciones relacionados con trastornos neuropsiquiátricos. Miren cómo cómo estas dos partes del cerebro em, son tan representativas en la parte de emociones y en la parte de trastornos neuropsiquiátricos. O sea, cuando uno ve el trastorno neuropsiquiátrico, pues es aquí donde hay que entrar a investigar el cerebrito. Estos dos cerebritos están, bueno, nosotros tenemos lado derecho, entonces el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están conectados con algo que se llama el cuerpo calloso. Esto que ustedes ven acá también, o sea, acá hay una conexión que une nuestros dos cerebros. Es decir, nosotros tenemos dos cerebros frontales, dos cerebros parietales, dos cerebros temporales, dos cerebros occipitales, no solamente como solo uno, tenemos dos cerebritos. Entonces, es decir, está esta parte de acá y está pues, la otra parte que sería en este caso la parte izquierda del cerebro. Así está, siempre por dos. Y esto está conectado como por un ramilletes parecen, yo les digo a veces también espinitas, como con unos hilos muy potentes que se llaman
el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encarga de generar conexiones interhemisféricas. Entonces, la capacidad que yo tengo de hacer procesos de cruces está dado ahí en ese cuerpo calloso, la capacidad de entender de que si yo tengo una persona al frente, saber esa persona que tiene a su lado derecho y esa persona que tiene a su lado izquierdo, de el simple proceso de gatear, cuando los bebés empiezan a gatear, eso activan las células del cuerpo calloso que hacen conexión interhemisférica. Por eso dicen, ay, es que no gateó y por eso es torpe. Claro, si no gateó, no hay proceso de conexión interhemisférica y por eso es importante generarlas. Y no toca poner a los niños grandes a gatear, simplemente hacer procesos de cruces. Gatear es un proceso de cruce. Entonces hay que empezar a las personas que no han gateado a que hagan procesos de cruces ya desde otra parte del cuerpo. Entonces, desde neuroplasticidad y aprendizaje, entonces ya vimos una parte de nuestro cerebro, no me voy a entrar en áreas tan específicas porque si bien estamos hablando de neurociencias, quiero enfocar todo esto que vimos pues en una parte ya más educativa. Entonces la vamos a coger desde neuroplasticidad. Entonces, ¿qué es neuroplasticidad? La capacidad del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, para modificar su estructura y su función a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, aprendizaje, daño o enfermedad. Entonces resulta y pasa que mm, lo que yo les decía, en los niños, pues esa masa cerebral está mucho más moldeable, aprendemos 5 idiomas mejor dicho, aprendemos un deporte, o sea, los niños tienen toda la capacidad, no solamente a nivel cerebral, de que su cerebro está más moldeable, sino que los niños además tienen capacidad de atención, los niños tienen capacidad de movimiento, que no lo tiene a veces un adulto. Un adulto obviamente sí se mueve, pero su capacidad también neuroplástica eh, también, digamos que se da más es a los cambios. Entonces, una persona que quiera practicar o que quiera realizar ejercicios para la neuroplasticidad, tiene que hacer diferentes cosas que hagan que su cerebro se sorprenda. Cuando su cerebro hace, yo no lo había visto antes, por aquí nunca había pasado, un lugar nuevo, una experiencia nueva, o no sabía interpretar este instrumento. Esas son actividades que hacen que el cerebro genere procesos de neuroplasticidad. ¿Por qué plasticidad? Plástico, entonces vamos a moverlo como partes, como, pues hay partes plásticas, el cerebro es plástico en cierta modo, en que lo dicen porque el plástico es moldeable. Es decir, cuando el plástico está en calientito, se deja moldear, cuando está en frío se seca y queda así todo durito. Entonces, cuando ha pasado un daño cerebral, entonces estos ejercicios de neuroplasticidad, de gimnasia cerebral, son supremamente importantes para volver a recuperar algunas funciones, que pues obviamente no son todas, pero el cerebro es tan genial que hace procesos de complementación, que hace procesos de compensación, que hace procesos de nuevas reconexiones, entonces el cerebro es magnífico, por eso es que es el control, por eso es que aquí es el que manda la parada. Y bueno, ¿qué tienen en el aprendizaje? ¿Qué relación o qué implicancia, qué implicación, perdón, tienen en el aprendizaje? Entonces, pues el cerebro de los niños es mucho más moldeable, lo que venía yo hablándoles. Los niños son repetitivos al aprendizaje y a la adquisición de nuevas habilidades. Usualmente ellos vuelven y repiten la misma información, vuelven y hablan del mismo tema, vuelven y preguntan sobre lo mismo, vuelven y no se quedan como con una sola pregunta, se quedan con varias preguntas. Entonces, cuando el niño repite la película 5 veces, pues no es que la esté viendo porque pues que es que sea tan divertida. Sí, puede ser, pero cuando el niño repite la película 5 veces, lo que está diciéndole al cerebro es que, cada vez que la veo, la entiendo más, la comprendo más, entiendo más esta escena, entiendo más lo que dice, comprendo más. Entonces, eso hace que los niños tengan un mayor aprendizaje y que entiendan que pueden comprender más la información de lo que están observando. ¿Qué otra implicación? Pues el desarrollo del lenguaje, las habilidades motoras, las habilidades sociales y las funciones cognitivas superiores. Entonces,
un niño con un adecuado proceso de neuroplasticidad, ni siquiera que esté sobreestimulado, no, sino con un adecuado proceso de memoria, de atención, de todo, lo que hace es que todas las funciones empiezan a equilibrarse, empiezan a regularse y empiezan a verse pues, muchos factores en beneficio en el aprendizaje especialmente. Entonces, niños que han sido pues estimulados con actividades atencionales o niños que han sido estimulados simplemente con objetos naturales, pues se notan, se observan, pero niños que han sido estimulados con pantallas también se observan en su inquietud, se observan en su ansiedad. Entonces, aquí con qué quieres estimular para poder generar mayor beneficio en los niños. ¿Listo? Y bueno, vamos a hablar de los periodos, pero antes me gustaría, voy a dejarte compartir acá, como para animarlos un poquito. A ver, em, cuéntenme, ay, gracias por lo que me estaban acortando, cerebro. Cuéntenme en el chat, cuéntenme si ustedes en sus clases o en sus terapias utilizan la información del cerebro o qué, o sea, o si hasta ahora están aprendiendo. Si hasta ahora están aprendiendo, entonces escríbame, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Pero si han utilizado en algún momento como un poco más técnica esta información, cuéntenme, yo los voy leyendo. A ver, déjenme ver si ya habilitan. Escriban. A ver si pueden escribir. Voy a intentar hacer. Ay, sí, ya. Bueno, Angélica Alemán está aprendiendo. Ay, me encantan, están aprendiendo. Yo sé que están aquí porque están aprendiendo, pero hay gente que sí ya ha trabajado eso. Ya han trabajado neuroplasticidad. Genial. En el área de educación física, wow. Bueno, están aprendiendo. Hatay Cervantes aprendiendo, Linda aprendiendo. Estoy confirmando información, identificando a mis alumnos y sus comportamientos. Qué genial, súper. Aprendiendo en terapia de la estimulación sensorial. David, perdón, profesor de inglés y me llama mucho la atención lo que pasa en el cerebro, wow, súper. En psicología del aprendizaje abordamos en esto, pero siempre es bueno retroalimentar. Qué rico encontrarse gente que ya sabe algunos conceptos, pero que están aquí reforzando, me encanta. Están aprendiendo, que quieren hacer maestrías. Bueno, genial, genial, listo. Entonces vamos a activar a nuestro querido cerebrito, porque si yo no lo activo me duermo. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado, ya podemos parar en el chat. Mil gracias por todo lo que ustedes han escrito. Les voy a poner un corazoncito porque me encanta que participen. Bueno, acá hay personas que de pronto ya han estado conmigo y saben que yo soy supremamente didáctica. Listo. Entonces, vamos a trabajar un ejercicio de gimnasia cerebral eh, que, bueno, posiblemente para algunos es más fácil y vamos a trabajar un ejercicio em, de estructura para la visión. Pero bueno, ya les voy a explicar. Primero el de gimnasia, ¿listo? Entonces, el de gimnasia, entonces, una mano que gira para adelante y la otra mano, que esperen porque es que me estoy viendo, y la otra mano que gira para atrás. Y vamos a intentar hacerlo y ya, miren, ya me perdí. Entonces, yo siempre empiezo, es que me estoy mirando, entonces me pierdo. Entonces, la que mira para adelante y la otra la metemos hacia atrás y ya. Uy, eso. Todo esto hace que nuestro cerebro se despierte. Sí, Angélica, es complejo, yo lo sé. Listo. Wow, pero hay algunos que lo hacen rápido. Qué bien. Yo me tomo mi tiempo. Yo soy así como modo avión. Entonces yo me tomo mi tiempo. A ver, voy adelante. Además, yo lo pienso. Entonces digo, adelante, adelante, atrás. Y ya, como que le voy cogiendo el tiro. Mira, ya le cogí el tiro. Eso. Intente no verse, sino que mira al infinito. Mira a otro lado y concéntrese. Es genial. Listo. Eso, perfecto. Este es uno. Otro ejercicio que podemos utilizar en clase o en terapia es el que les decía del cruce. Entonces, acá y cambia. Acá y lo hacen rápido. Uy, este a veces a mí queda. Uy.
Eso. Acuérdense que se encrucen, no me pueden hacer esto. Si hacen esto, uy. Bueno, aquí, ¿listo? Y acá, vamos, eso. A ver, acuérdense que la nariz. ¿Y por qué por atrás? A ver, acá, uno, dos, uno, dos, uno y dos. En niños, digamos que pueden hacer un proceso, digamos, más fácil, porque digamos ya ustedes ya son adultos, pero en niños, digamos que pueden empezar procesos de cruce haciendo primero en las piernas. Entonces, empezamos aquí por las piernas para que los niños sea más fácil entender estas actividades y ya poco a poco lo llevamos a cruces más complejos como es. ¿Listo? Esto es un cruce complejo. ¿Listo? Ok, listo. Otra cosa que hacen, que hacemos y que hago yo también personalmente es trabajar mucho el tema del enfoque visual. Muchos niños, como tienen las pantallas tan cerca, a veces tienden a perder la visión periférica. O entonces, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Voy a hacer el ejercicio para que usted vea cuál es mi ojo dormido, porque resulta y pasa que yo tengo un ojo dormido. Entonces usted me va a decir cuál es mi ojo dormido, a ver si de pronto usted se da cuenta. Y después eh, usted pide que le revisen cuál es su ojo dormido o si no tiene ojos dormidos. Entonces, el primer ejercicio que estamos trabajando, que es para trabajar con los chicos, yo lo voy a hacer con un lápiz, pero a veces a los niños no se motivan mucho con los lápices. Entonces, póngale, no sé, se me ocurre, a ver, yo qué tengo. Tengo esta bolita. Esta bolita tiene como un sonido. Entonces, lo voy a hacer yo lo voy a hacer con el lápiz para que usted vea a ver si encuentra mi ojo dormido. Entonces, el primero es trabajar la distancia y viene acá y cuesta un montón. Voy a hacerlo un poquito más arriba para no cerrar tanto el ojo. ¿Sí se dieron cuenta cuál es mi ojo dormido? Que ya me lo dijeron. A ver, voy a volver a hacerlo, voy a volver a hacerlo. A ver, sí, sí, el derecho. No, es el izquierdo. A ver, ¿será que o será que ahora tengo los ojos dormidos? Ay, Dios mío. El izquierdo, sí, es el izquierdo. Espera. Y de por sí me cuesta un montón hacerlo más. Ustedes están viendo en contrario. Ay, Dios. Ahí voy a hacerlo otra vez. Con este sí lo muevo más. El derecho yo siento que lo mueve. El izquierdo es muy, se me queda. Este es un ejercicio muy bueno, que debería pues ir al médico para que tener mis gafas. Muy bien, ya saben ustedes qué recomendar si uno tiene un ojo dormido. Entonces, este es un ejercicio. Pero si necesitamos trabajar la visión periférica, podemos hacerlo pues con una bolita y que necesitamos que el niño pues no mueva la cabecita. Entonces empezamos a trabajar acá y acá. Miren que acá yo llego hasta acá. Acá me cuesta llegar un montón, acá no logro llegar hasta acá en el izquierdo. Entonces, ustedes ahí se dan cuenta, hagan el ejercicio, ustedes dicen, uff, o sea, no logré llegar en mi visión periférica completo, tengo parte de mi ojo ahí como medio dormido, entonces así ustedes se dan cuenta y eso a los niños también les ayuda mucho a nivel cerebral a poder comprender pues todos también estos temas. Hay muchos niños que tienen ya un ojo que se nota ahí, o hay unos niños que están fijos cuando el ojo se gira solo y uno dice, "Ah". O hay niños que tienen nistagmus, que los nistagmus son movimientos de los ojitos así como repetitivos. Entonces, también, digamos que ahí ustedes pueden, digamos que no evaluar, pero sí tener ahí como un tema. Que también trabaja mucho la estimulación cognitiva, pues también trabaja las canciones, el trabajar em, con masas, el trabajar en diferentes espacios, en diferentes planos, no solamente el horizontal, sino trabajar el vertical, que empiecen a trabajar así, en estas formas, no es lo mismo que siempre en la mesa y el lápiz, y todo eso trabaja mucho la parte de neuroplasticidad, ¿listo? Bueno, ya hicimos la parte de neuroplasticidad, ya desenfocamos un poco el tema de estar con el concepto, voy a continuar. Listo. Entonces,
Vamos a hablar de unos periodos importantes que son necesarios. Miren, estos periodos son sumamente necesarios y cada vez que yo puedo hablar de ellos lo hago porque es que em, son críticos. O sea, si hay algo pasa en este periodo, aquí se puede generar muchas dificultades. O sea, si hay algo sensible, si no se estimula como es, o si algo pasó, bueno, ahí hay un rollo ahí, ¿listo? Entonces, estos es como los 4 periodos que propone una autora que se llama María José Mas, ella es una neuropediatra, tiene un blog súper bonito, se llama neuropediatría.org, si ustedes quisieran ir a verlo, por ahí a veces ella hace muchos talleres, consultas, pues tiene sus cosas en Instagram, tiene su canal en YouTube dando mucha información sobre el tema de neuropediatría, la parte de neurodesarrollo. Entonces, si ustedes quieren seguir aprendiendo, vayan a esta página y verán que van a aprender mucho. Entonces, primer momento de la vida, y ahorita los vamos a empezar a enfocar cada uno, es desde el momento de la concepción hasta el momento, pues, del nacimiento. El segundo momento es desde el nacimiento hasta los 3 años. El tercer momento es de los 3 a los 10 y el cuarto es de los 10 a la adultez. Cada etapa pues requiere como unas habilidades diferentes, obviamente. Y pues obviamente aquí la capacidad del cerebro pues cada vez va cambiando y cada vez va siendo diferente. Entonces, no voy a quedarme mucho en este tema, voy a hacer como una breve mm, introducción, porque pues es que esto es neurofisiología pura. Entonces, bueno, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, entonces, el perímetro cefálico del niño está en unos 34 centímetros. Aquí se trabaja absolutamente en la creación como tal de toda la parte del sistema nervioso central, se trabaja un poco más aquí la parte eh, de generar estas formas de organización. Entonces, en el primer trimestre trabaja la génesis celular, es decir, la creación de nuevas células para crear el ser. En el segundo trimestre trabaja los órganos, es decir, los órganos se generan desde el segundo trimestre y el tercer trimestre solamente se encarga del crecimiento. Entonces, células, generación de órganos y crecimiento. Es decir, aquí un bebé ya está totalmente formado, solo que aquí en el tercer trimestre se encarga más del crecimiento. Mm, y no quiere decir que nace y ya se terminó el desarrollo importante de órganos, todo. No, resulta y pasa que en los niños hay órganos que se terminan de desarrollar casi hasta los 7 años. Entonces, sí es importante tener en cuenta estas partes porque no es, digamos, los riñones, casi mucho antes después del nacimiento que se terminan de desarrollar. Hay doctores que le llaman inmadurez. Inmadurez, simplemente cualquier cosita. Ah, no, es que el órgano venía todavía muy inmaduro, necesitaba tiempo. 7 años y uno inmaduro de órgano. ¿Listo? Entonces, ya en el segundo, que va de el nacimiento hasta los 3 años, pues aquí se gana autonomía y dominio de las funciones motoras y especialmente las funciones motoras conscientes, es decir, el poder caminar, el poder correr, el poder coger, el poder hablar, todo eso son funciones motoras más conscientes. Los 3 primeros años de vida se trata, o sea, de nacimiento a los 3 y pues usualmente en esta etapa se gana mucha información, se gana lenguaje, se gana conocimiento, o sea, esto es un periodo crítico, o sea, una falla aquí en este periodo pues queda una repercusión muy alta en el área afectada. La importancia del movimiento se ve reflejada en la distribución de tareas que tienen las células encefálicas. Entonces, esta parte em, del desarrollo es más sensible a la parte del movimiento, porque aquí empiezan a caminar, empiezan a gatear, aquí empiezan a resolver situaciones, aquí cambian de plano, es decir,
Ellos vienen de plano horizontal porque están acostados y bueno, empiezan a hacer esto, pero aquí ya cambia cuando se sientan, cambian al plano vertical. Entonces, el cambio de plano también es supremamente importante. En el tercer periodo, entonces, podemos encontrar que es de los 3 a los 10 años. Aquí encontramos patologías de los trastornos del lenguaje, como el autismo y el TDAH, o sea, es aquí donde se genera. Em, También se trabaja, se generan problemas, digamos, en el neurodesarrollo, el lenguaje y la comprensión del entorno. Entonces acá la velocidad del aprendizaje ya no es tan rápida como en el anterior, que era así. Por eso es que dicen que de los 0 a 5 es que el cerebro hágale, póngale que eso aprende. Sí y no, digamos que hay que ser cuidadosos con el cerebro también, que se enseñe bonito, o sea, no se enseñe rápido, que se enseñe bonito. Aquí el dominio del lenguaje ya es más amplio, comprender el mundo que rodea al pequeño y pues aquí el apetito y las horas de sueño también cambian. Es decir, un niño de 3 años duerme un poco más de lo que duerme un niño de 10 años. Entonces hace que todo también haya cambio. Mm, y el último, entonces tenemos en la parte de los 10 hasta la adultez, aquí ya el cerebro ya no crece tanto. El cerebro usualmente queda a los 3 años, es de 50 centímetros el cerebro. Bueno, el perímetro cefálico, es decir, cuando miden la cabeza. Mm, y miren que en la adultez es de 53, de 56, sube solamente 3 centímetros. Entonces, literalmente casi la cabecita de un niño de 3 años es casi un poquito más grande la cabecita del adulto. Aquí ya se generan, pues obviamente, cambios corporales aquí drásticos, porque es que aquí ya viene la adolescencia, cambios psicológicos, em, la autonomía personal, los cambios de relaciones en las personas y modelar. Permítanme un momento, por favor. Eh, Listo, perdón. Listo. Y bueno, aquí se ven etapas de maduración cerebral, cambios en la corteza también frontal, en la prefrontal, ahí se ven mucho más marcados los cambios. Y bueno, obviamente también en las áreas de la madurez sexual, que es la adenohipófisis que queda ahí muy cerca al cerebelo, que queda muy cerca en la parte baja de como en la parte interna, o sea, está muy cerca de la parte interna. Y bueno, la corteza prefrontal. Aquí se generan las enfermedades mentales y de esquizofrenia. ¿Listo? O sea, esta etapa es sensible. Y bueno, ¿por qué tenemos la importancia de generar experiencias tempranas, enriquecedoras, bonitas, experiencias tempranas que valgan la pena? Porque resulta y pasa que pues un entorno saludable, un entorno rico y estimulante promueve la plasticidad neuronal positiva. Entonces, un niño que ha tenido un buen trato, un niño que ha mantenido una buena alimentación, pues es un niño que va a ser muy diferente a un niño que ha tenido maltrato o que ha tenido mala alimentación, se nota o malnutrición. Hay niños que yo he conocido que tienen malnutrición y se les nota en su cabello es así como feíto, no tiene como color, no tiene como brillo, se nota muy de mal gusto, por más de que uno lo lave, se nota muy mal porque la malnutrición pues hace que el niño pues no tenga pues todas estas eh, momentos estimulantes y favorecedores para su entorno o para su propio ser. La exposición a nuevas experiencias, la interacción social, el juego, la resolución de problemas fomentan el desarrollo de conexiones neuronales complejas y resilientes. Por el contrario, pues la privación sensorial o un entorno empobrecido pues puede limitar todo el aprendizaje. Y es que aquí es clave, uno se da cuenta de pronto en los espacios escolares, em, que niños pues tienen, digamos que familias de pronto no tienen los recursos y bueno, se nota en esa privación que tienen de tener grandes experiencias. O qué niño pues tiene una familia muy, pues,
acomodada y le puede dar muchas experiencias positivas. Y también tenemos unas familias muy poderosas, pero a veces sin dar momentos o acordes, situaciones para la vida. Entonces, pueden ser muy poderosos, pero a veces permanecen los niños muy solos. Pueden ser de mucho dinero, pero permanecen muy frente a las pantallas. Entonces, digamos que aquí no es satanizar lo uno al otro, como conozco familias de unos recursos económicos muy bajitos, pero con unas experiencias de vida, o sea, que los niños ya son muy poderosos también. Entonces, sí son buenas las experiencias tempranas, claro, son supremamente favorecedoras. Lo que hay que entender es que la experiencia temprana puede, pues, proveer muchas cosas o también quitar, así es sencillo, o por lo menos no dar. Entonces, demos a los niños experiencias tempranas positivas. Y bueno, y con esas experiencias, pues, ¿qué necesitamos? Pues para que factores que influyen directamente en el aprendizaje, entonces tenemos estímulos externos, que pues aquí es qué capacidad tiene el niño de recibir buenos estímulos. Cada niño en su familia tendrá buenas, no tan buenas, no favorecedoras, agresivas, amorosas, contenedoras, dejadas, o sea, abandonados. Aquí cualquier estímulo uno puede percibir. En alimentación, sueño y ejercicio. Entonces, ¿qué tan buena alimentación está teniendo el niño? Su sueño está siendo reparado, su sueño está siendo, o sea, tiene las horas completas, el sueño realmente está siendo parte de él y el ejercicio. Uf, esto es súper importante, que se mueva, que haga parte de una práctica deportiva y si no se puede hacer parte de una práctica deportiva, entonces que vaya más al parque, que pueda compartir, que juegue a la pelota, esto es supremamente importante. Y también hay un tema de bienestar emocional que hacen que los niños también estén más tranquilos. Entonces, que el niño pueda entender de que llegar a su casa es su sitio seguro y no su campo de batalla. Hay muchos niños que la casa se les convierte en el campo de batalla y no les gusta llegar a casa, no les gusta ir a casa, se enferman a veces los niños, manifiestan conductas desadaptativas dependiendo de eso y todo esto afecta directamente el aprendizaje. Un niño que no se alimenta bien afecta directamente el aprendizaje. Un niño que no duerme bien, supremamente. O sea, es un niño que no va a poner atención. Un niño que no hace ejercicio a veces puede ser un poquito más obeso o puede sufrir también de pronto de glicemia alta. Y lo que va a hacer es que, bueno, esto no va a ser bueno. Y pues obviamente el bienestar emocional, si es un niño que ha sido pues maltratado, un niño que ha sido tratado con groserías, un niño que de pronto ha sido tratado con mucho amor, se nota y se nota en el aprendizaje. Entonces, se nota en esta capacidad que tenemos de respuesta. Por eso los niños inquietos en el aula, y no hay que empezar a trabajar simplemente con lo que diga el terapeuta, hay que empezar a ver en casa qué tan bien, o sea, qué tan bien están marchando las cosas o qué no tan bien están marchando las cosas. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de comparación de estrategias tradicionales versus neuroeducativas en la enseñanza de la lectura. Yo sé que digamos que esto no es proceso de lectura y escritura, pero pues a mí me apasiona mucho el tema de la lectura y la escritura y me parece súper interesante. Entonces, procesos de enseñanza. Entonces, resulta y pasa que usualmente la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas pues está ligado mucho al mame mi momú, pape pico pu. Hay algunos que ya están colocando un poquito el tema de los sonidos. Bueno, digamos que aquí ya se están integrando. Pero, ¿qué pasa si queremos hacerlo desde la parte de neurociencias y teniendo en cuenta todo lo que ya aprendimos un poquito del cerebro? Y es que podamos integrar esto de leer y escribir un poquito más a los sentidos. Entonces, no solamente podemos hacerlo en el eje horizontal, sino qué tal que al niño le podamos escribir en la espalda con nuestro dedito. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de escribirle, no sé, la S, le hacemos en la espalda, le hacemos el camino de la S a los niños.
Ah, es que al niño se le dificulta la B. La B y D. B, B, B. Y ya hacemos la B en la espalda. La D ya no la hacemos en la espalda porque como la confunde tanta, la D se la vamos a hacer en el brazo. D, D, permítame. D, 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 D. Cosa que él vea que la D está acá, y le podemos decir, la D tiene unos sonidos en los dientes, D de dientes, y mira para la izquierda. La B tiene los sonidos en los labios, B, B, y mira para la derecha. Entonces, cuando integramos el cuerpo, cuando integramos texturas, cuando integramos sensaciones, lo que hacemos es que el niño pueda entender mucho más los conceptos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Em, ¿Qué podemos hacer? Dicen que me escuchan muy bajito. Háganme así si me escuchan bien, o a veces se escucha bajito. Bueno, Luis Carlos dice que bien. Ecosustenta me dice que como que me escucha bajito. Edilia me dice que me escucha bien, ahí me están escuchando bien. Lourdes me dice que me está escuchando bien. Me están escribiendo que bien, bien, bien. Bueno, creo que solamente dos personas no me están escuchando muy bien. Ah, más, sí, muy bajo. Ok, voy a acercarme un poquito más el auricular, a ver si de pronto bajito a veces. Si es que yo a veces bajo un poco mi voz, pero espérenme a ver. ¿Ahí me escuchan mejor o igual? Mejor, listo. Voy a quitar mi auricular. De pronto es cuando me muevo mucho, es que gracias por decírmelo. Cuando me muevo mucho, entonces el auricular se mueve y cambia. Aquí ya lo acabé de quitar. Vamos a ver cómo nos va así. Listo, mejor para mí también. ¿En qué iba? La memoria. Íbamos en el ejercicio de lectura y escritura. Gracias. Disculpen a los que no, de pronto me estaban escuchando muy bajito. Ahí vamos aprendiendo. Entonces, en los ejercicios de lectura y escritura podemos utilizar el cuerpo. Realmente utilizar el cuerpo va a ser la primera entrada para que los niños aprendan. Si quieren estructurarlos desde el método tradicional con el mame, mimo, mu, háganlo. O sea, no está mal. Háganlo, solo que intenten meterle a esa estructura de mame, mimo, mu, colóquenle un poco más de corporalidad, colóquenle un poco más de elementos, coloquen, digamos, el mame, mimo, mu lo podemos hacer, estoy viendo qué elemento tengo acá, acá tengo un aceitito que le estoy poniendo a mi hija, para su cuerpo. Entonces, este aceitico para trabajar mame mi mombu lo podemos hacer, digamos, ese es un aceitico, bueno, calientito, pero lo podemos hacer, digamos que trabajar aquí un poco el sonido y que el niño sienta las montañitas. O sea, aquí no requiero pues que el cerebro, la táctica exagerada del cerebro, no, sino es incorporar como nuevos elementos, nuevas estrategias a ese mame mi momu. O sea, no es que estemos, no es que estén en desacuerdo. Tal vez lo que esté en desacuerdo es de pronto la linealidad del mame mi momu que no se enseñan de ninguna otra forma. No, si que queremos enseñar mami mamá, enseñemos primero el sonido. Si vemos que los niños quieren otras cosas diferentes, entonces utilicemos con los labios algo muy rico porque la M es sonidos muy labiales, ¿listo? Entonces, cuando trabajamos con estrategias pues neurocognitivas, lo que hacemos es eso, activar también el cuerpo, activar también otras actividades cerebrales como la atención, es decir, que podamos establecer de pronto actividades de que haga una búsqueda de imágenes o de símbolos muy parecida a la que yo le estoy pidiendo. Entonces, tienes 2 minutos, utilicemos el reloj porque es que si no, entonces ellos podrían de pronto buscarlo y se llevan todo el tiempo, entonces le vamos a decir, bueno, de estos 2 minutos vas a buscar esta imagen en todas las imágenes que están acá.
que trabajen un poco la descripción, que trabajen el juego. Cuando se trabaja desde el juego, para ellos es supremamente interesante. Entonces, vamos a buscar la M por todo el salón, a encontrar la M más grande, a ver quién encuentra la M más grande. O vamos a buscar, no sé, digamos que voy a cambiar para no quedarme en la M siempre, sino voy a poner de pronto un poco las palabras que son agudas. Entonces, las palabras agudas y pues entre un reguero de palabras que los niños busquen las palabras agudas. Es decir, digamos que aquí lo que hay que entrar a jugar es con los elementos, con la creatividad, un poco con no quedarme solamente en un concepto, en la linealidad de que yo te explico y tú aprendes y nadie más. No, o sea, el niño también puede enseñar y el niño también puede fortalecer desde otras áreas. Entre más corporal lo hagamos, va a ser mucho más fácil para el estudiante. En caso de escritura, que a veces la escritura es un poquito más, a veces no tan compleja, pero la escritura también requiere retos. Entonces, empezar por la parte global del cuerpo, si el niño ya agarra las pelotas, si el niño bota la pelota, qué tanta coordinación visomanual tenemos. Entonces, todo esto nos va a ayudar a mejorar, trabajar con cuerda, trabajar con saltos, em, trabajar con equilibrio, eso va a ayudar mucho. Entonces, en escritura, lo que yo siempre, a mí siempre me encanta jugar y los llevo a los niños al parque y que con la tiza, con la misma agua, a veces me gusta, ¿saben qué? ¿Yo qué hago? Me gusta que lleven pistolitas de agua y que hagan letras con las pistolitas de agua en el parque, en la cancha. Y genial, o sea, se lo disfrutan un montón y dicen, mira, tal letra. Obviamente eso va para que entre ellos jueguen, ¿no? Pero digamos que una actividad puede ser esa. No se trata de estigmatizar, porque hay muchos niños que al modelo les funciona muy bien de con la A, con la E, me. Intentemos es más bien eh, traer de otros lugares, pues, unos elementos que nos pueden colaborar en fortalecer ese ma. Exacto, en que sea más ameno, más bonito, más tierno, más alegre, más divertido, más desde el juego, más agradable. Porque si no lo hacemos agradable, pues realmente es que vamos a tener las dificultades de que no se lo están disfrutando y qué rico que el aprendizaje se disfrute. Entonces, cuando hablamos del cerebro, incluso es que necesitamos entender de que todos los cerebros aprenden diferentes. Hay unos niños que aprenden mejor aprenden saltando. Hay otros niños que aprenden mejor estructurando la información en pequeñas frases. Hay otros niños que aprenden volviendo a leer y ya se lo aprendieron. Digamos que aquí no se trata de estructurarnos, sino de ampliar la vista de los diferentes sentidos. Entonces, no solo el visual, no solo el auditivo, incorporemos el táctil, incorporemos el vestibular, que es del todo el cuerpo también, incorporemos todos los sentidos que van a ser muy, muy, muy agradables. ¿Listo? Bueno, entonces el cerebro es muy dinámico, así como la actividad que ustedes van a inventar para de aquí en adelante. O sea, todo es dinámico. Obviamente, van a decir, pero no siempre podemos jugar. Bueno, digamos que aunque no siempre podamos jugar, intentemos de que sea agradable aprender, de que sea chévere, de que los niños se lo disfruten. Si los niños no lo disfrutan, pues va a ser como, ay, otra vez, no, como que no les gusta. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces a esta segunda parte. Entonces, la arquitectura cerebral básica para el aprendizaje. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí en esta, cómo pasa el tiempo de rápido. Entonces, ¿qué estructuras cerebrales involucradas en el aprendizaje tenemos? Tenemos la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Recordemos, prefrontal, la parte de aquí, esta. Chuchuy. El hipocampo, ¿se acuerdan que yo les dije que había una parte que estaba así como la puñito, que era como una cosa así? El hipocampo estaba así como en este ladito. Y la amígdala, que yo les decía que si había también trastornos, pues era más grande y más chiquitita. Entonces, corteza prefrontal. Resulta y pasa que la corteza prefrontal se encarga de regular la atención, el procesamiento de la información y la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante el aprendizaje? ¿Qué pasa si un niño no regula la atención? Pues no pone cuidado a lo que se le está pidiendo que haga. ¿Qué pasa si a un niño se le dificulta procesar la información?
pues toca repetirle 5.000 veces la misma instrucción. ¿Qué pasa si un niño tiene dificultades en la toma de decisiones? Pues simplemente va por su vida haciendo a veces lo que quiere y no asume también su control inhibitorio, sino que simplemente va así por la vida sin tomar, como que voy, no voy a ningún lado. Entonces, ¿por qué es importante esto en el aprendizaje? Resulta y pasa que esto en el aprendizaje gana mucha comportamiento. Esta corteza prefrontal nos ayuda en la regulación total del comportamiento. Cuando hay niños que tienen dificultades en el proceso en el procesamiento de la información o en el procesamiento sensorial, usualmente aquí van a haber muchas dificultades también en la conducta. Tomas de decisiones, pues son niños que no les interesa, o sea, que simplemente hacen lo que, como que ya eso toca hacer y ya. Y el hipocampo, bueno, se encarga de regular la atención. Mire cómo esto se va generando de todo. Ah, mire, este se me repitió. Entonces voy a decirles los del hipocampo. El hipocampo que se carga un poco más de trabajar en la regulación de estados, también de emociones, pero también de estados tengo el hipocampo perdido, espérenme. El hipocampo trabaja en la regulación, sí, de emociones y también de sensaciones, ya lo tengo, de las sensaciones. Entonces, y también de la memoria, ya lo tengo. Hipocampo, memoria también. La memoria también es dada por este hipocampo. Igual, voy a ponerlo aquí como el pendiente para confirmarles la información del hipocampo. ¿Listo? Pendiente, información hipocampo. Yo sé que por ahí de pronto ya pueden ir buscando y me van ayudando, pero bueno, sé que con la memoria tiene mucho que ver. Y la amígdala, pues obviamente sí la que se encarga más de la parte emocional, esta sí es full emocional y hay un neuropsiquiatra muy bueno que dice que sin emoción pues no hay aprendizaje y pues obviamente si el aprendizaje es satisfactorio, pues la parte de la memoria va a ser satisfactoria. Si por lo tanto hay rechazo, pues obviamente pues no va a haber como tal procesos de memorización. Aquí se trata del interés, el desinterés, la motivación o la conducta disruptiva. Entonces, la amígdala es clave aquí para trabajar muchos temas de conducta y todo es moldeable. En los cerebros de los niños, absolutamente todo es moldeable. Obviamente hay trastornos que ya son trastornos específicos, pero absolutamente la conducta de los niños es supremamente moldeable. Hay que saber qué abordar para que el niño pueda tener un mejor desarrollo. ¿Listo? Entonces, relacionado también a las estructuras importantes, también tenemos algo que se llama la relevancia de la conectividad neuronal, es la capacidad que tenemos de generar nuevas conexiones ante nuevas cosas. Cada vez que tenemos de resolver un problema, cada vez que tenemos que ir por un lugar nuevo, cada vez que tenemos que darle como un nuevo espacio a nuestro cerebro, lo que hacemos es que generamos pues nuevas conexiones neuronales. Entonces aquí están las conexiones neuronales del recién nacido, aquí están las de los 24 meses y cada vez las conexiones son más altas. Obviamente están dadas por estas células de las neuronas y pues las neuronas tienen unos conectores que son como unos arbolitos y hacen que vaya la información de un lado a otro para que puedan haber cada vez mayor conexión. ¿Listo? Y bueno, y pues, ¿qué impacto tienen las emociones en el aprendizaje? Pues resulta y pasa que el impacto de las emociones es supremamente alto. O sea, sin emoción no hay aprendizaje. Puede haber aprendizaje, pero se olvida rápido. Pero si el niño recuerda que en su segundo año de escolar, la profesora hizo un experimento, en su quinto año, él recuerda que la profesora hizo un experimento donde le puso bolsas negras y utilizó
una luz ultravioleta y utilizó pintura para pintar los planetas y utilizó toda esta información para entender las galaxias y esto, créanme que no lo olvida y yo no lo he olvidado. O sea, desde el año quinto que fue eso o cuarto, no lo logro, no lo olvido porque tengo intacto el recuerdo de esa experiencia, porque para mí fue supremamente significativo el entrar a un espacio cerrado, ver esa información de esa forma, porque fue en otro contexto. Entonces, tal cual es el impacto de la emoción, así es el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando experimentamos pues estas emociones? Entonces, ay, perdón. Espérenme que estoy moviendo todo esto. Entonces, primero, pues el cerebro recibe el estímulo emocional. em, Después lo pasa a los estímulos, se procesan en el cerebro. El estímulo llega a la corteza prefrontal, o sea, aquí al frente, recordemos. Y después pasa al sistema límbico, donde genera las primeras emociones. Acuérdense de lo que vimos del sistema límbico y el otro que era así. Em, Hace una producción de neurotransmisores, es decir, aquí vamos a hablar de la dopamina, los diferentes neurotransmisores que son como unas sustancias que genera el cuerpo para estar feliz, para estar triste, para sentir sueños, digamos que son ciertas sustancias como el cortisol, y bueno, y genera una respuesta fisiológica emocional. Entonces, niños que constantemente salen de su colegio y llegan a casa y tienen que seguir haciendo tareas y tienen que cumplir con muchas cosas, pues niños que están cargados con un estrés muy alto, su cortisol es muy alto, están cansados, lo manifiestan en el cuerpo, se enferman, se cansan y bueno, y no es lo que queremos. Entonces ya hay mucho cortisol como tal en el cuerpo. Y esta es la respuesta fisiológica como tal. Entonces, un niño que le enseñan matemáticas, no a partir, digamos, las tablas, no a partir del, como tal, de la memoria, del uno por uno, dos por dos, sino que puede ser desde dos formas, que puede ser desde un modelo piramidal, para entender, pues, de que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, o si más bien lo complementamos con un modelo tipo pedagogía Waldorf, que es utilizar algunas figuras en un círculo, si ustedes quieren mirar cómo multiplicar desde Waldorf, se escribe Waldorf, también puede servir, porque es que aquí el cerebro lo tenemos que estimular, entonces, bueno, es una forma también de darle respuesta al cuerpo. Simplemente busquemos la emoción que podemos generar. Muchos niños también llegan diciendo, es que mi profesora es muy brava, le tenemos mucho miedo. Y el miedo a veces les empieza o sea, los niños sudan o cuando tienen que exponer se les quiebra la voz. A mí me pasaba constantemente, a mi hija a veces le pasa. Y hacen que generen otras emociones que no son tan positivas. Entonces, aquí es cómo vamos a enseñar y qué emoción queremos generar. O sea, o te quieres tú volver el profe brujo, y pues bueno, eh, mala clase, porque hay profesores así que uno dice, "Vish, pero es que, ¿qué le costaba?". Bueno, sí, le costaba un montón. Como hay otros que son exigentes nobles, porque los he visto que son nobles, pero también súper exigentes. O hay otros nobles relajados, de todo hay. Pero, o sea, ¿qué queremos ser o qué queremos, qué profesor queremos para nuestros hijos? Entonces, esto es supremamente importante porque, claro, nuestro cerebro genera pues estos neurotransmisores que mandan la parada ahí. Ahí ellos son los que mandan la parada para saber si estamos felices, tristes o aburridos o estresados. Y bueno, hay una regulación emocional y su influencia con la atención y la memoria, o sea, está directamente implicado. Acá no hay nada que hacer, esto es una parte directa. Y es que las emociones que se despiertan, pues activan el sistema neurobiológico, es decir, si estás feliz, se te nota y tu cuerpo lo nota. Si estás triste, igual se nota y tu cuerpo también cae. Las experiencias que causan emociones han demostrado crear recuerdos duraderos. Ten en cuenta mi recuerdo del salón Galaxia,
salón planetario. Las experiencias que causan emociones han demostrado crear recuerdos duraderos, otra vez lo repetí. El estrés, pues una condición psicológica adversa ayuda o impide el aprendizaje y la memoria, efectivamente. Niños estresados y especialmente los niños que tienen dificultades del aprendizaje, uff, estos niños tienen unos problemas de atención, aprendizaje y la memoria tenaces porque primero tienen sus dificultades, segundo viven súper frustrados porque a veces los contextos les piden mucho y ellos a veces no tienen las herramientas, no tienen biológicamente toda su atención para ponerle cuidado, igual que un niño que tiene todas sus emociones y toda su regularidad de, de conocimiento, de atención tradicional o medianamente normal, pero no me gusta esa palabra, regular. Entonces, estos niños con dificultades del aprendizaje, uff, sí, o sea, el nivel de frustración, el nivel de desespero es increíble. Y bueno, la corteza prefrontal tiene áreas de Brodmann 11 para procesar emociones y 46 para procesar funciones. Estas están un poquito más como acá. Em, y, em, y para procesar funciones cognitivas que incluyen la memoria. Entonces, esto es sumamente súper importante. Entonces, ¿qué estrategias, pues, para crear ambientes de aprendizaje emocionalmente seguros podemos tener? Pues, primero que favorezcamos, pues, un entorno familiar adecuado. Por más docentes que seamos nosotros y le demos todo el amorcito en el colegio y toda la paciencia en el colegio, pero si en el entorno familiar hay conflicto, sí, usted está logrando algo por su lado, pero si en el entorno familiar hay conflicto, es complejísimo, es complejísimo. Entonces, intentar empezar como por ahí. ¿Qué ambiente? Pues seguro puede ser proporcionar buen alimento, ejercicio y sueño. No tanta comida procesada. Eso hace, la comida procesada tiene aditivos, tiene conservantes, tiene un poco de cosas que para el cuerpo no está bien, para el cerebro menos, y además hay niños que se están desarrollando tan rápido por esa clase de alimentación. Y bueno, situaciones amorosas claras, cálidas y organizadas. Pongo situaciones amorosas no porque haya un vínculo amoroso de pareja, no, sino situaciones amorosas, o sea, qué tan amorosos somos con los niños, qué tan tiernos, qué tan sensibles, qué tan exigentes, porque el amor también es exigencia, el amor es tener unas reglas, unos hábitos, algo claro, organizado, o sea, eso también es amor, o sea, la capacidad que yo tengo para poder ofrecerle a mi estudiante algo organizado. Entonces, para mí esto es como una estrategia básica. Obviamente, pues hay estrategias pues, más estructuradas, más obviamente hacia la parte más cognitiva, pero pues que ya las vamos a ver en las siguientes clases. Y bueno, vamos a hacer un análisis de la influencia del entorno en el aprendizaje infantil a través de estudios de caso. Alguien que diga yo que quiera que tenga un estudio de caso y lo charlamos, que diga ya, que alce la mano y diga ya, a ver si le dejan alzar la mano, que tenga un estudio de casos, a ver si alguien quiere un estudio de caso por ahí que tenga que diga uno, uy, Dios mío, ¿qué me invento? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo pongo yo? A ver, lo pongo yo. Listo, lo pongo yo. Bueno, em, situaciones conflictivas de un niño que tiene pues dificultades del aprendizaje, mm, pierde usualmente la mayoría de las materias porque su lectura y su escritura es deficiente. Y, y bueno, como que ha pasado las materias, ha pasado las cosas, pero ha sido también como pues mucho apoyo, ¿no? Entonces, mm, ¿qué tenemos yo que tuve en cuenta para hacer este estudio, para trabajar con este niño? Este niño presentaba, además de sus dificultades del aprendizaje, presentaba un problema también conductual, era supremamente retador. Y lo que lo empecé a trabajar también ahí en la parte de la conducta, de la regulación conductual. Y pues la regulación conductual realmente
es necesario que el niño aprenda a entender un no, que aprenda a entender los límites, que aprenda a entender los espacios. Empecé por ahí, es decir, el niño llegó a mi consultorio queda en un tercer piso, y el niño le pareció gracioso, me miró a los ojos, miró como hacia la parte de la escalera y me hizo así como con el cuaderno, como diciéndome que lo voy a botar. Y le dije, pues bótalo, mío no es. Así le dije, mío no es. Y el niño se quedó como, no se esperaba esa respuesta. No lo volvió a hacer porque no le di el valor. Entonces, primero hay que trabajar esa parte conductual, y esa parte conductual se puede trabajar em, desde fichas de que manejen un poco el contenido, de entender que sí está bien, que no está bien, de lidiar con la conducta de ellos a modo de no caer en lo que ellos quieren, pero tampoco no siempre omitir lo que ellos piensan. Siempre les digo lo importantes que son, siempre les digo lo valioso que son, y les digo, tú puedes y lo vas a lograr, solo que tú sabes que estás haciendo algo que no está bien. Y así logramos, después de trabajar este proceso de conducta, empezamos ahí sí a trabajar la parte de la parte de lectura y escritura, y ya con esta parte de lectura y escritura al niño se le abrió un nuevo panorama. ¿Cómo lo empecé a trabajar? Lo empecé a trabajar desde el reconocimiento total del cuerpo, es decir, el niño sentía muchas dificultades para integrar algunas sensaciones, entonces yo hacía más trabajos de sensaciones como texturas no tan chéveres, o sea, un poco más rústicas. Mm, en el piso le trabajaba mucho mm, temas de poder hacer en el piso, en grande, en un papel, poder manejar el cuerpo, y poco a poco lo iba llevando a la hoja y al cuaderno. O sea, digamos que en mis sesiones yo siempre intento trabajar el cuerpo y poco a poco ir llevando al cuaderno. No solamente juego y no solamente hoja, porque también me molesta un montón la hoja. Entonces hay que saber llevar. Digamos que ahí es necesario intentar comprender qué tanto hacemos, digamos que en una sesión para los que hacen terapias, y digamos los niños que están ya en aula, pues entonces ahí sí ya establecer como las normas, porque van a seguir teniendo dificultades con las normas algunos, y establecer como los acuerdos con el niño y qué actividades de pronto le funcionan mejor que otras. ¿Listo? Entonces, esto es como un caso que tuve, y bueno, ya el niño sabe leer supremamente mejor, comprender mejor. Obviamente las dificultades siguen permaneciendo, pero ya en menor medida, o sea, ya el niño por lo menos arranca solo. Pero no es fácil, es de mucho amor, y por eso la gente lo decía, actividades dinámicas, actividades placenteras, eso hace que el cerebro mueva, eso hace que haya neuroplasticidad, eso hace que haya todo el proceso. ¿Listo? Bueno, creo que no tenemos más, creo que tenemos es el gracias. A ver, igual revisemos. Y sí, tenemos el muchas gracias. Entonces, cuéntenme a ver qué preguntas tienen. A ver, voy a resolver algunas preguntas. Recordemos que sean del tema. Yo no soy experta en TDAH, que sean del tema, ojalá de neuronal. Bueno, a ver, los escucho, los leo. En caso de los cuadrúpedos, se tendría mayor interconexión hemisférica, los cuadrúpedos. Bueno, pues cuadrúpedos, vamos más como hacia cuatro patitas, pero creería yo que en las personas que vamos es a dos patitas, sí necesitamos trabajar mucha conexión interhemisférica. ¿Cómo se puede ayudar a mejorar el trazo de la letra? Mucho cuerpo, demasiado cuerpo. Hay que trabajarle al cuerpo. Más adelante nos compartirás estrategias para aplicar la neurociencia dentro de nuestros contenidos. Sí, señorita, en la tercera clase. O sí, señor, perdón, no sé, maestra. Sí, Jacqueline. Para los niños con dislexia les puedes llamar más la atención y aprendizaje con juegos en el piso. Sí, definitivamente.
hay que empezar por el piso porque es que a veces vienen muy frustrados con el tema de las mesas. Entonces, cuando se trabaja en el piso, ellos lo disfrutan y hace que generen nuevas conexiones interhemisféricas también. ¿Y qué es lo que necesitamos? En ellos sí la conexión interhemisférica, el cuerpo calloso, o sea, de la parte de mitad del cerebro. Con respecto a la D y la B, hay niños que tienen problemas con la lateralización. Hay algunos ejercicios para lograr que el niño logre reconocer la izquierda y la derecha. Pues digamos que como tal el ejercicio perfecto no existe. Hay que ver cómo recibe el niño el ejercicio. Hay personas que colocan una manillita en la derecha, hay personas que yo coloco mucho letras en la mano para trabajar ese tema. Un chico mío aprendió de la siguiente forma, be, porque además hace una repetición de lenguaje, be, y hace do, y aprendió. Eso varía mucho en la forma en cómo cada niño aprende. Es que como somos tan diversos. Fátima dice, yo utilizo el juego, pero el niño luego no quiere hacer la actividad por jugar. Entonces, lo que se hace ahí es que en la próxima clase no hay juego y uno tiene que cumplirles. Entonces, tú no me cumples, yo no te cumplo. Tú me cumples, yo te cumplo. Un poco hay que hacer, esa es la norma. Entonces, desde antes aclararle, sí jugamos, pero también estudiamos y van a empezar a entender un poco como los ritmos, porque claro, no es fácil pasar del juego a la hoja. O lo que yo hago también es que los pongo a elegir para que no sufran. Entonces yo les digo, mira, tengo estas tres actividades organizadas para ti hoy. ¿Con cuál quieres empezar? Entonces usualmente para ellos es más fácil decir, el juego. Y yo les aclaro, les digo, ok, yo puedo empezar con el juego, pero después hay que hacer esta que es difícil. Yo te sugiero que hagamos la que es difícil y después jugamos y nos relajamos y la pasamos. A veces pasa eso, se frustran porque primero empieza el juego y después se trabaja la parte de escritura o la parte de mesa. Después lo que hago es que yo tomo la decisión, hoy no, hoy mesa, después juego. Entonces hay que empezar a truquearles. ¿Cómo se puede ayudar a niños con disautonomía? O sea, que tienen dificultades en su autonomía. Es decir, si, confírmame, Sofía, si es algo así como en que no tienen como una disartria o algo así. No tengo el concepto en este momento. Ecosustenta, la neuroplasticidad va de la mano con estrategias para estimular el aprendizaje, sí. Y entre más creativo, ¡chuf! El cerebro le encanta la creatividad, lo nuevo y lo cambiante. Entonces, por eso es que muchos niños se aburren con la misma actividad, porque, o sea, otra vez lo mismo. Entonces, entre más creativo sea el aprendizaje o entre más creativa sea la estrategia, mucho mejor. Ahora, no es que para crear una estrategia necesitemos 1000 materiales, no, uno puede crear una estrategia con algo tan sencillo como arriba, abajo, algo como este, como arriba suave, abajo duro. Y voy moviendo la mano. Algo tan sencillo, no requieres 1000 cosas, requieres es creatividad. Existe esa teoría de que no se le debe mencionar el no como tal, existe algo que pueda afectar en la parte emocional. A mí me gusta decirles que no también, es que el no lo vemos a veces de pronto como satanizado un poquito y yo lo complemento, o sea, porque yo sí lo digo, yo sí lo digo, no me gusta eso que hiciste. Ejemplo, me pasó hoy algo que tengo una niña de modo virtual. En algún momento, hace como un mes, vio algo que no debía ver y se está asustando porque yo hago así, porque yo abro mucho los ojos. Yo abro mucho los ojos siempre. Entonces, yo le dije, no me está gustando cómo sales corriendo. Yo sé que sientes miedo, pero no me gusta cómo sales corriendo porque me siento incómoda porque yo no te estoy lastimando y yo sé que no estás corriendo porque no quieras, porque quieres lastimarme. Sé que estás pasando por un momento, pero cuando ella entendió que con una actitud de ella también me afecta a mí, le bajó inmediatamente la conducta. Entonces, el no también. Yo lo que hago es que les digo también cosas muy positivas. Tú puedes, lo vas a lograr. Eres una persona muy inteligente. Mira lo que has logrado. Mira cómo hemos avanzado. Y además les muestro los avances. Uf, esos niños se les sube enseguida la autoestima. Bueno, Clarijet, me gustaría saber si la neurociencia en el aprendizaje está ligado con algunas teorías de aprendizaje, Piaget y Vygotsky. Digamos que como tal, vienen
implícitas, porque obviamente, digamos, Piaget pues tiene sus estadios, Vygotsky es del aprendizaje primero pues de adentro hacia afuera, y bueno, este tema de Vygotsky que es más también, lo que pasa es que ya como toda parte de neurociencias, es cómo está organizado el cerebro, qué áreas del cerebro son importantes para el aprendizaje y cómo lo podemos resolver. Entonces, digamos que sí hay implícitos, están implícitas ahí las teorías entre neurociencias. Lo que pasa es que ya la neurociencia es entender cómo funciona el cerebro para que aprenda mejor. Eso es. Incluso el arte terapia es funcional aplicado al desarrollo cognitivo, claro, inicialmente pues el arte terapia funciona para la parte emocional, para la parte atencional, para la mucha parte, que eso es lo que va como antes de aprender, antes del desarrollo cognitivo. ¿Cuál es el tiempo adecuado para trabajar con los pequeños y que no se aburran? Es que la atención de los chiquis es muy variada, entonces hay niños que 10 minutos y ya se cansan. Entonces lo que hay que hacer es empezar como a subir esos tiempos de los niños en que podamos fortalecer con actividades como la que yo hice que corté, hice una actividad sencillita y volvemos y retomamos, pero ya al retomar, retomamos es con más fuerza, es decir, ya no los 10 minutos, sino ya vamos a 20. Entonces hay que empezar a hacer ese proceso de estimulación cognitiva, que eso lo vamos a ver también hacia el final. Bueno, ¿cómo puedo trabajar a un niño que no le gusta para nada trabajar en el cuaderno? Primero en otros espacios, o sea, llevarlo a otros espacios grandes para poderlo poner en espacios más pequeños. La disautonomía es la disfunción del sistema central autónomo. Ok, pero hay niveles. Mi hija es disautónoma, pero eso no afecta sus rutinas a menos de que tengamos detonantes que las desregulen. Ok, ya son casos más específicos en disautonomía. Autónomo, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. Sí, digamos que son casos supremamente ya muy específicos en que tendríamos que entrar a mirar qué afecta, cómo se siente, porque claro, obviamente que la desborda, son muchas cosas, entonces tocaría eso sí, como entrarlo a trabajar ya muy específico porque debe ser algo que, que trabajarlo tiene que ser de mucha precisión. Bueno, si no muestra cooperación o mejora con las actividades creativas y los juegos, ¿con qué otras cosas se puede abordar? Con los trabajos de conducta. Yo trabajo mucho la conducta. La conducta es, y van a decirme, uy, pero ¿qué conductista eres? Yo soy de carita feliz y carita triste, pero no pongo cada rato caritas tristes. Más bien le pongo lo motivo para que busquen muchas caras felices. Mira, qué bien lo has hecho, ven, una cara feliz. Ahora, yo no trabajo, sí lo hago, trabajo con caras felices, caras tristes, pero aún más trabajo es con colores. Para mí el verde es excelente, el azul es bien, el amarillo es regular, como una especie de semáforo, pero le coloco el azul. Entonces, ahí se puede hacer también como una especie de regulación también conductual, aunque no estamos trabajando conductuales. ¿Qué opinas sobre el método Montessori y su relación con la neurociencia y su aplicación en niños con discapacidad múltiple? Bueno, pues Montessori digamos que no me parece un mal método porque trabaja más desde la autonomía y el reconocimiento de que el adulto es un guía. Entonces, y en discapacidad múltiple, pues obviamente digamos, qué habilidades y qué dificultades tiene pues esta personita. Hay que entrar a ver qué tanto apoyo requiere pues la persona que tiene con discapacidad múltiple y empezar a trabajar pues nuevos conceptos de autonomía. Entonces, no me parece malo, me parece chévere, por si yo he trabajado con niños con síndrome de Down en Waldorf y también está bien por sus rutinas y sus cosas. Entonces, me parece interesante. Digamos que los métodos alternativos a mí me gustan mucho, son muy buenos. Bueno, Denise dice, TDAH, autismo, síndrome de Down son casos como más comunes de disautonomía. Ah, ok, listo. Bueno, eh, son cosas que uno va aprendiendo también porque pues, el sistema nervioso autónomo es tan grande también.
¿Podría recomendación para trabajar las disgrafias, por favor? Ay, no estamos en disgrafia, lo siento. De pronto, la última clase doy algunas estrategias de lectoescritura. Anel Murrieta, perdón, dice, muchas gracias, me llegó la información. David Morales dice, yo tuve un alumno con trastorno negativista, uy, esos sí son durísimos, pero logré muy poco a poco trabajar con él y tratando de que yo tuviese un papel como autoridad. Es que aquí la autoridad es clave. A veces esos trastornos desafiantes no es que sea un trastorno, son temas que vienen de crianza, que en serio que a veces son complejos. Yo tuve niñas con síndrome de Down. Ay, Dios mío, desafiantes como ella sola, y es un poco más de tema de autoridad y seguimiento de instrucciones. Bueno, ¿qué incentivos? Juego. El juego es genial. ¿Qué incentivos pueden usar para que trabajen los pequeños? El juego. En serio, el juego, el juego, el juego. Bueno, muchas gracias. Me encantó la primera clase. Ya, 2 horas. Me excedí. No más preguntas. Ya es tiempo de parar. El cuerpo ya me lo pide. Muchas gracias por todo. Gracias por las aclaraciones. Gracias por el estar acá. Bueno, mañana seguimos y espero les haya gustado, les haya encantado. El cerebro es magnífico y nada, vamos a seguir aprendiendo de él poco a poco. Eh, Pásense por mis redes si quieren allá. Ahorita yo no sé si hoy o mañana, bueno, haga la publicación. Ay, no, mañana porque mañana traemos plastilina. No se les vaya a olvidar, por favor, la plastilina. Si quieren, ¿no? Si no, pues no, está perfecto, no pasa nada. El que quiera, nadie se lo obliga. Del color que usted quiera, por favor. ¿Yo? Plastilina del color que usted quiera. Si tiene varios colores, traiga para que ponga los lóbulos o las partes que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, mil gracias, feliz noche. Creo que ya, Ceci, ¿no tienes algo más que decir, Ceci? ¿O ya estamos? Nada, ya nada más recordarles que para quienes no vieron la clase completa, a las 9 es la retransmisión y ahorita en el grupo les compartimos el enlace. Así que nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias, maestra, y gracias a todos los que están conectados con nosotros. Linda noche, chao.